Hermanos, lo dije el miércoles y quisiera volver a externar mi agradecimiento a Dios y a toda la iglesia, porque a pesar de que hemos pasado estos últimos 2 meses o 3 meses, momentos de mucha incertidumbre, la iglesia sigue siendo muy fiel en sus diezmos y en sus ofrendas. Lo que nos permite seguir echando el mensaje a la gente, funcionando con nuestro sistema de operaciones aquí en la iglesia y todos los compromisos y responsabilidades que tenemos que cumplir como congregación. Así que alabamos el nombre de Dios, porque en medio de un panorama complicado, la iglesia ha sido muy fiel y decimos alabados el nombre de Dios. Quiero que hagamos una breve oración antes de abrir las Escrituras. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos delante de tu palabra, la cual es santa, es bendita, es poderosa. Los mismos demonios tiemblan ante tu palabra, ante tu nombre, y pedimos, Señor, que tu Espíritu nos pueda asistir y nos dé discernimiento para comprender estas verdades espirituales. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos han escuchado hablar de David Copperfield. David Copperfield fue nombrado por la revista Forbes como el mago más exitoso que ha habido a lo largo de todos los tiempos. ¿Han escuchado hablar de él? Se le ha visto a David Copperfield traspasar la muralla china como si fuera un espíritu. Ha levitado, ¿saben lo que es levitado? Ha levitado sobre el cañón del Colorado, allá en Arizona, arriba de las montañas. Se le ha visto desaparecer aviones. Y el acto más importante de toda su carrera como mago fue en 1983, cuando se estaba preparando para desaparecer la Estatua de la Libertad en Nueva York. Una estatua que mide 305 pies de altura y pesa 225 toneladas. Ante las cámaras de televisión, David Copperfield desapareció en cuestión de segundos a la Estatua de la Libertad, quedando todo mundo sorprendido y estupefacto por este tremendo acontecimiento. Sin embargo, hermanos, cuando analizamos este hecho desde un punto de vista crítico, encontramos algunas consideraciones. David Copperfield, en estos actos mágicos, nunca permite el acceso a otro tipo de cámara, a otro tipo de lente, más que exclusivamente las cámaras de televisión que lo van a respaldar. Número 2, él no hace estas desapariciones o eventos mágicos con grandes multitudes. Siempre elige un auditorio pequeño y bastante selecto. Hasta el día de hoy se sabe, a través de los testimonios documentados, que esas pocas personas que han asistido a ese tipo de eventos han sido personas pagadas. Se ha revelado en los últimos años que cuando Copperfield desapareció la Estatua de la Libertad, esa estatua estaba cubierta por una enorme cortina, y cuando la imagen de la cámara de televisión está enfocada en esa imagen, de repente la cortina cayó y la estatua ya no estaba, pero se reveló que la imagen de la televisión en realidad no estaba enfocando la cortina donde estaba oculta la imagen de la Estatua de la Libertad, sino que era otra imagen en otro lugar distinto, con la misma cortina y con el mismo tamaño. Por eso hoy en día a este tipo de personajes ya no se les llama magos, se les llama ilusionistas. Porque la gente ya ha entendido en este siglo moderno
que los seres humanos en sí mismos no tienen la facultad de desaparecer cosas. Por eso son actos ilusionistas que fomentan la idea de engañar al ojo. Y nosotros sabemos, hermanos, que en el tiempo del fin, Satanás intentará engañar al ojo humano. Y si logra engañar al ojo humano, puede engañar también el corazón. De modo que quiero llevarles al Evangelio de Mateo en el capítulo 24. No todas las citas van a aparecer en las pantallas, y los que nos están siguiendo en la transmisión, yo les invito para que puedan abrir su Biblia. Van a aparecer algunos versículos, pero no todos, así que yo creo que es bueno que podamos tener a la mano las Escrituras. Mateo capítulo número 24. Mateo 24 es conocido como un capítulo apocalíptico. Y usted dirá, pastor, pero Mateo 24 no está en el libro del Apocalipsis. Es que los pasajes apocalípticos no son apocalípticos porque aparezcan en el Apocalipsis. Se le llama apocalíptico al estilo literario, al estilo apocalíptico. De modo que hay pasajes en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, en el libro de Jeremías, que son capítulos o pasajes apocalípticos. Y en Mateo 24 encontramos un capítulo apocalíptico. Ustedes saben, y lo hemos estudiado anteriormente, que la literatura apocalíptica tiene una cualidad donde los números siempre tienen un simbolismo, tienen una representación. Por ejemplo, el número 3, ¿qué cosa representa el número 3? El número 3 representa intensidad, representa énfasis. Por eso dice Apocalipsis, santo, santo, santo. Es decir, una manera de intensificar, de enfatizar la santidad de Dios. Las trompetas hablan de ay, ay, ay de los moradores de la tierra. 3 expresiones de dolor, de sufrimiento, para que el Apocalipsis pueda denotarnos y enseñarnos que es un sufrimiento muy extremo, de mucha intensidad. Y si vemos con cuidado, quiero que vayan a Mateo 24, el versículo número 4, lo leímos el sábado pasado y lo volvemos a repetir. Dice el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? Es bien interesante que la palabra falso se menciona en el capítulo apocalíptico de Mateo 24 3 veces. Y Jesús dice, mirad. Y esa palabra mirad en el capítulo de Mateo 24 aparece también 3 veces. De modo que el Señor está diciendo, atentos, mucho ojo, porque en el tiempo del fin el engaño y la mentira se intensificará. El mal se reproduce muy fácilmente, ¿verdad que sí? Muy fácilmente. Por eso estaba Elías con los 450 profetas de Baal. La maldad se reproduce rápidamente. Ahora, hermanos, quiero llevarles al libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo número 12. Primera de Corintios capítulo número 12. Y vamos a leer ahí el versículo 7 en adelante. Primera de Corintios capítulo número 12, versículo 7 en adelante. Dice, pero a cada uno, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que hace los milagros y el que efectúa el don de sanidad? ¿Quién es el que lo hace según el versículo? ¿Sabe, hermanos, que el versículo número 11 que acabamos de leer, en la versión Reina Valera se traduce, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, como que da a entender que los milagros, las operaciones de milagros, el don de sanidad, las hace uno y el Espíritu Santo, es decir, en conjunto con el Espíritu Santo. Esa es la idea del texto. Pero la versión de Jerusalén lo traduce diciendo, pero todas estas cosas las hace un mismo y único Espíritu Santo. Así que, ¿quién es el que hace los milagros? ¿Quién es el que le devuelve la sanidad a las personas? De modo que alguien no puede decir, yo tengo el don de sanidad y ven para acá para sanarte. ¿Verdad que no? Porque el don de sanidad se manifiesta cuando el Espíritu quiere, donde Él quiere, a la hora que quiere, bajo la intensidad que Él quiere, pero todo lo hace el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿creemos nosotros como iglesia en el don de sanidad o no creemos? ¿Creemos en el don de sanidad? Según la Biblia, en 1 Corintios capítulo 1, vamos a mirar allí el versículo número 7. 1 Corintios capítulo 1, versículo número 7. Dice así. 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo este versículo? Está diciendo que los dones espirituales van a acompañar a la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, claro que creemos en el don de sanidad, por supuesto que sí. El problema es que el don de sanidad ha sido empañado por los actos de milagrería de los centros y movimientos carismáticos. ¿Cuál es el propósito por el cual el enemigo quiere que nosotros creamos que donde se están efectuando este tipo de milagros, ahí está Dios? Hermanos, porque si el diablo puede llevar a alguien a un sitio donde no se está predicando la verdad, haciéndole creer que los actos milagrosos son el resultado de la manifestación y la presencia de Dios, la persona se va a ligar y se va a encajar inmediatamente a una obra de engaño. ¿Por qué nosotros creemos en el don de sanidad? Porque la Biblia dice, no necesita buscarlo, Santiago 5, verso 14 y 15, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los líderes de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice el verso 15, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué creemos en el don de sanidad? Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que Dios puede levantar a un enfermo en respuesta a la oración.
Hermanos, ¿hay aquí alguien, alguno de ustedes, que ha atravesado un momento crítico de salud y que gracias a una oración usted se levantó y se restauró para la gloria de Dios? ¿Yo puedo ver sus manos? Gloria a Dios, mire, son muchos. Entonces, cuando uno vive este tipo de experiencia, uno se va a atrever a decir que no creemos en el don de sanidad, en la manifestación del Espíritu Santo para aliviar el dolor y el sufrimiento. Hoy hay predicadores, evangelistas, que soplan a la gente y son sanos. Otros echan aceite sobre multitudes, congregaciones. Otros se quitan su saco y lo pasan por encima de las personas, haciendo una variedad de exhibiciones de sanidad, quedando todos estupefactos por estos actos de milagrería. Sin embargo, hermanos, usted nunca va a ver a estos evangelistas en los pasillos de la oncología. ¿Verdad que no? ¿No los vemos ahí? Usted no va a ver a estos pastores en la unidad de cuidados intensivos levantando a la gente. Eso nunca lo va a ver. Como tampoco va a ver usted a un brujo que se saque el número de la lotería. Tampoco lo va a ver. Es importante destacar, hermanos, que estas actividades milagrosas, estos tipos de operaciones, hay un fenómeno aquí. Estos evangelistas siempre lo hacen desde un ambiente controlado. Es decir, desde su propia plataforma, desde su propio horario, desde sus propios colaboradores. Y eso nos indica, hermanos, que hay algo extraño en este tipo de fenómenos. Abra por favor su Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo número 7. Verso 21. Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pregunta, estas personas que aparecen en este pasaje, que hacen señales, milagros, sacan demonios, restauran enfermos, ¿eran cristianos o no eran cristianos? ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y expulsamos demonios? ¿Eran cristianos o no eran cristianos? Hermanos, ¿y por qué Jesús dice que no los conocía? O sea, si supuestamente ellos eran cristianos, ¿por qué Jesús les dice, yo no te conozco? Ah, ¿sabe lo que está diciendo la Biblia, hermanos? Es que si ellos no conocían a Jesús y Jesús no los conocía a ellos, esos milagros no los estaban haciendo en el poder de Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿en el poder de quién lo estaban haciendo?
Hermanos, ¿será que todos los milagros o actos de milagrería que vemos en diversos lugares, convocaciones, diferentes centros evangelísticos, ¿será que todos esos milagros son solamente un montaje? ¿Todos son milagros falsos? ¿O en realidad ustedes creen que sí hay milagros auténticos? Que sí hay gente que en realidad sí es sanada. Y no es sanada por un día, 3 o una semana, sino que queda sana para el resto de su vida. Este tipo de milagros, todos los milagros son falsos. Son solamente un montaje, todos los milagros. O en realidad hay milagros legítimos, verdaderos. ¿Qué piensan ustedes? Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Juan 3. Vamos a leer allí el versículo número 2. Juan 3 y versículo número 2. Dice así. Vamos a leer desde el 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros o señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué está diciendo Nicodemo? Nicodemo le dice: Señor, en realidad creo que estos milagros que tú haces, nadie los puede hacer, a menos que Dios esté con él. Ahora, hermanos, pregunta, ¿esta declaración de Nicodemo es verdadera o no es verdadera? En otras palabras, ¿solo Dios puede hacer milagros? Cuando Nicodemo dice: sabemos que nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él, ¿es una declaración verdadera o no es verdadera? Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo número 16, versículo número 13. Apocalipsis 16, versículo 13 dice: vi salir de la boca del dragón, que representa a Satanás, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos. Nuevamente el número 3, intensidad, en la asquerosidad, en lo sucio. Versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Présteme su atención. Cuando la Biblia dice aquí que estos espíritus de demonios hacen señales, en el idioma griego es la palabra griega semeión, y es la palabra que se usa para traducir los milagros que Jesús hizo. De hecho, Nicodemo, cuando le dice: sabemos que nadie puede hacer estas señales, usa semeión, milagros. Es decir, hermanos, lo que aquí la Biblia está diciendo es que los demonios tienen la facultad de replicar los mismos milagros que hace Jesucristo. ¿Esto era nuevo para usted o no era nuevo? ¿Cree usted que Satanás y los demonios tienen facultad de hacer milagros? Si usted todavía duda de esto, vamos a hacer un escaneo breve a lo largo de la Biblia. En el capítulo número 3 de Génesis, no vayan a la Biblia por favor, luego lo pueden corroborar. En el capítulo número 3 de Génesis aparece una serpiente hablando.
¿Ese es un milagro o no es un milagro? Pues claro. Luego, en el libro de Éxodo, en el capítulo número 7, se registra la historia donde Aarón y Moisés llegan delante de Faraón. Y Faraón manda llamar a todos los magos y los hechiceros del imperio y los pone así en una línea. Y Faraón les da la orden y les dice: suelten sus varas. Y dice la Biblia que cuando los hechiceros soltaron sus varas, las varas se convirtieron ¿en qué cosa? En culebras. ¿Eso es un milagro demoníaco o no es un milagro demoníaco? Hermanos, ¿saben ustedes que el diablo tiene poder sobre la misma naturaleza? Así como Jesús le dijo al viento: cálmate, cesa, y vino la bonanza. Según el libro de Job, capítulo 1 y el verso 18, dice que el diablo tiene facultad y poder sobre la naturaleza, porque un día en ese capítulo narra que levantó un fuerte viento que destruyó la casa donde estaban los hijos de Job y murieron todos. El diablo tiene poder también para solucionar problemas económicos. En otra ocasión, cuando Jesús tenía hambre, se le presentó y le dijo: todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares. El libro de Corintios, capítulo 3 y verso 14 dice que el mismo Satanás tiene la facultad de disfrazarse de un ángel de Jehová. ¿Tiene facultad el enemigo de sanar a una persona? Bueno, Apocalipsis nos dice que Satanás tiene poder para sanar, porque dice que la bestia recibió una herida de muerte. ¿Y el que la sanó quién fue? Satanás. Apocalipsis 13 nos dice que tiene tanto poder este archienemigo de Dios que es capaz de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. De manera, hermanos, que en el tiempo del fin va a ser muy difícil distinguir entre la verdad y la mentira, porque va a haber una imitación, una parodia de los milagros de Cristo. Si esta mañana hay alguien que nos está viendo en esta transmisión y usted está asistiendo, pertenece a una iglesia donde están ocurriendo muchos milagros, se están levantando paralíticos, ciegos son sanados, incluso hasta usted puede bajar de peso en esa congregación, yo le quiero decir humildemente: sal corriendo de ese lugar. Porque si en ese lugar no se está predicando la verdad, pero están ocurriendo milagros, recuerde también que el enemigo y los demonios tienen la facultad de hacer milagros. Hermanos, muy pronto, antes de que el Señor venga, vamos a poder, si Dios nos permite y nos presta vida, vamos a poder presenciar con nuestros propios ojos el engaño más grande que ha habido a lo largo de la historia, donde el mismo Espíritu y Profecía dice que este engaño será irresistible. ¿Saben cuál es? Les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía, después voy a ir a la Biblia. Dice el Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, página 682. Como a veces varía la página, usted busque el capítulo número 40. Dice así: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador
como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción del Hijo de Dios en el libro del Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave, acompañada de melodía, en tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda que todos santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Y este párrafo termina diciendo: es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. El más grande engaño que un mortal no ha visto tiene que ver con hacer una parodia, una imitación de la venida de Cristo. Ahora, hermanos, nosotros cuando hablamos de esta falsa venida de Jesús, siempre usamos el espíritu de profecía para sostener esa enseñanza. Y yo les pregunto, ¿la Biblia habla de esa falsa parodia, esa imitación, esa falsa venida de Jesús? Vamos a ir al libro de Tesalonicenses. El libro de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo número 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hasta ahí. Ahora, cuando uno lee este versículo, uno se agarra del contexto y dice: este versículo, cuando habla del inicuo, está hablando del poder papal. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hemos nosotros coloquialmente aprendido. Cuando se habla del inicuo, consideramos que está hablando del anticristo, del poder papal. Pero si yo le preguntara, hermanos, ¿cuántos anticristos hay? ¿Qué me respondería usted? ¿El anticristo es uno o son muchos? Según Juan, no lo busque, pero según el apóstol Juan, en primera de Juan 2:18, dice que no hay un anticristo, sino que en los últimos días saldrán muchos anticristos. Así que usted tiene que espaciar un poquito su mente y asimilar que el anticristo no solamente puede ser el poder papal en determinado momento de la historia. El anticristo, bien, cabe esta palabra aplicable para Satanás. ¿Qué significa la palabra anticristo? Anticristo está compuesto de dos vocablos, anti y Cristo. Anti quiere decir en contra de Cristo, o también puede significar el que ocupa el lugar de Cristo, o ambas. Y ustedes creen, hermanos,
que el anticristo no cuadra perfectamente con la obra de Satanás? Sigamos. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento. ¿Qué significa la palabra advenimiento? Nosotros nos llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque esperamos el advenimiento, es decir, la venida gloriosa de nuestro Señor. Ahora, hermanos, aquí entramos una parte crucial de este estudio. ¿Saben ustedes que esa palabra advenimiento en el griego es la misma palabra que se usa para hablar de la venida de Jesucristo? Es la palabra parusía. Mire, le voy a dar un ejemplo. Ahí mismo en el verso 1, 2 de Tesalonicenses 2:1, dice: con respecto a la parusía del Señor Jesucristo. De manera que cuando se habla de la parusía, se está hablando de la venida literal de Cristo a esta tierra en gloria y en majestad. Y ahora Pablo, en el verso 9, anticipa y dice: cuidado, porque va a venir un inicuo para representar una falsa parusía. Inicuo, dice el versículo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Atención con esto. Cuando uno lee este versículo y dice que este inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿verdad que da la idea de que Satanás es el que envía al inicuo? ¿Verdad que sí? Esa es la idea que da el texto. Pero en realidad, hermanos, la palabra por obra de Satanás, disculpen que a veces entre algunos términos técnicos del griego, pero no me gusta personalmente usarlo tanto, pero yo siento que hay algunos momentos que necesitamos aplicarlo porque nos ayudan a comprender las Escrituras. Cuando la Biblia dice que este advenimiento es por obra de Satanás, literalmente, y eso lo chequé en una Biblia que es una Biblia interlineal, el griego y el español, esa Biblia interlineal traduce el versículo diciendo: inicuo, cuya parusía o cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Es decir, que este evento no es un evento pasivo para el diablo, sino es un evento donde él está activo. Otra razón, hermanos, por la cual creemos que este inicuo y esta falsa parusía se refiere a la representación de Satanás en el tiempo del fin, antes de que termine el tiempo de la gracia, es el contexto. Porque nosotros sabemos que este gran engaño va a ocurrir poquito antes de que termine la gracia. Y va a ser el último engaño. Y sabe que el contexto nos encaja, nos orienta muy bien a entender que esta parusía de Satanás es el último evento previo a la venida de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Pues mire lo que dice el versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, hermanos, en otras palabras, Dios lo que hace es permitir el engaño en la persona de Satanás para que todos aquellos que han rechazado el amor por la verdad finalmente sean entregados a la condenación. ¿Por qué Dios lo hace así? Porque es el último engaño. Y acto seguido termina el tiempo de la gracia y se ve a Cristo
venir en gloria. De manera que mucha gente va a ser engañada, todo por no conocer las Escrituras. Y yo creo que aquí la pregunta es lógica. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar entre la verdadera venida de nuestro Señor Jesucristo y la falsa parucía de Jesús? ¿Cómo la podemos diferenciar? Bueno, ahí en Tesalonicenses, los quiero llevar ahí nuevamente a la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 16. Dice, Primera de Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Así que cuando el Señor venga, Él va a descender desde los cielos. Pero cuando la falsa parucía, la presencia del enemigo, represente la venida de Jesús, Satanás no va a venir desde los cielos. Simplemente hará una aparición local. Sigue diciendo, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que la Biblia está diciendo que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, no tocará la tierra, se quedará suspendido en el aire y los ángeles llevarán a sus escogidos a la presencia del Señor. Pero cuando el diablo imite la parucía de Jesucristo, el diablo tocará la tierra. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 24, versículo 27. Mateo 24 y verso 27. Mateo 24, verso 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ustedes saben de memoria Apocalipsis 1:7, ¿verdad? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. De modo, hermanos, que la venida de Cristo será visible para todo el mundo. Pero la falsa venida de Jesús, por medio de este inicuo, solamente va a ser visible para algunos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuando estudiamos las Escrituras podemos estar facultados para poder diferenciar entre la mentira y la verdad? ¿Entre lo falso y lo genuino? Solo cuando estudiamos en las Escrituras. Ahora, imagínense esta escena, poco tiempo antes de que termine la gracia. La economía del mundo está por los suelos. Desastres naturales siguen azotando y azotando el planeta. Hay terremotos, tsunamis, catástrofes, cataclismos. La gente está enferma, cada vez más enferma. Hay mucha enfermedad, mucho virus. Hay mucha confusión en los líderes políticos. Cuando de repente la BBC, en todas sus fuentes, comienza a publicar diciendo, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y aparece la imagen donde ese falso Cristo está en Roma, está en Jerusalén, está en Tel Aviv, está en Buenos Aires, está en la Ciudad de México, está en Moscú, está en Washington. Cuando la gente vea esta escena, ¿qué cree que va a pensar la gente? ¿La gente va a pensar que ese individuo es Satanás? Porque en la lógica de la gente, Satanás no puede hacer milagros.
y por lo tanto van a ser atrapados en la mentira. Apreciados hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, visitas que nos acompañan, nuestra única seguridad no van a ser los milagros ni las señales. Nuestra única seguridad va a estar en el conocimiento de las Escrituras. Dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Saben que a mí me cuesta mucho a veces usar el púlpito para mencionar estas verdades, porque soy de aquellos que piensa que no vale la pena hablar de un enemigo derrotado. Pero lo tengo que hacer porque los amo en el nombre de Cristo y porque sé que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Y usted, aunque lleva 5, 10 o 20 años en la iglesia, va a estar parado delante de un milagro que, créame, va a ser irresistible. Jesús dijo a sus discípulos, os lo he dicho antes, para que cuando ocurra, creáis lo que les he dicho. Hermanos, hoy hemos hablado acerca de las operaciones del enemigo, pero yo los quiero invitar por un momento a que contemplemos la gran diferencia que hay entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Si Dios hace milagros y Satanás también hace milagros, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es abismal. Porque el diablo puede hacer una réplica de todos los milagros, pero hay algunos que él no puede hacer. ¿Saben cuál es? Por ejemplo, el diablo no puede transformar una vida, un corazón. No lo puede transformar. Nosotros muy apenas sabemos explicar eso. Pasé algunos años en el seminario de teología, he leído algunos cuantos libros, he estudiado la Biblia, pero todavía es fecha que yo no puedo explicar cómo ocurre una transformación de una vida y de un corazón. Uno dice esto, alguien que estuvo en las tinieblas perdido y ahora vive en la luz de Cristo, solamente Dios lo puede hacer. Hay otra cosa, hermanos, que el diablo nunca va a poder hacer, y es la facultad de dar vida. Chéquense ustedes, siempre hay milagros que tienen que ver con que el ciego es sanado, el paralítico es levantado, que una pierna más corta que la otra, que un problema estomacal, cosas por el estilo. Pero cuando usted ve en este tipo de congregaciones donde se practican los actos de milagrería, que se resuciten a los muertos, ¿sabe por qué el diablo no lo hace? Porque el diablo no tiene facultad de dar vida. Bien dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en eso, el diablo no puede hacer una parodia de intentar darle vida a alguien que ha muerto. No sé si esta mañana nos está viendo alguien que tal vez por primera ocasión estás viendo este servicio, nos has sintonizado, pero sientes en tu corazón el deseo de conocer a Dios, de estudiar un poco más de la Biblia. Yo te quiero invitar para que ahí donde estás en tu sitio, le abras tu corazón a Jesucristo, le des una oportunidad a Dios. De verdad,
Si llegaste a esta transmisión es porque Dios te está buscando. El Señor te quiere transformar. Él te quiere cambiar. Solamente déjate usar y guiar por el Espíritu de Dios. Él te quiere dar vida y vida en abundancia en el poder de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por darnos este tiempo de venir a este lugar, de recrear nuestra mente en las verdades de tu palabra. Y yo quiero pedirte, Señor, que a través del conocimiento de las Escrituras y de la relación que tenemos con Cristo todos los días, nos puedas preparar para no ser engañados en esta obra, Señor, maléfica que se está intensificando en la medida que avanzamos en el tiempo del fin. Protege a tus hijos, guarda a mis hermanos de todo mal, permíteles que sean influenciados por tu Espíritu, que su conocimiento de las Escrituras vaya en aumento, para que las Escrituras y la relación que tienen con Jesucristo puedan permitirles ser salvos en el día final. Yo bendigo a todos mis hermanos y a todos los que nos siguen por esta transmisión y lo hago en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a colocarnos todos de